10 versículos que te ayudarán a vencer el miedo. El miedo es una emoción natural que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos ofrece consuelo y guía para superar esos momentos oscuros. A través de la fe y confiando en el poder y amor de Dios, podemos encontrar la fortaleza para vencer cualquier temor. Hoy, he traído 10 versículos que te inspirarán a enfrentar y superar tus miedos. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos recuerda constantemente su presencia en nuestras vidas. No importa cuán grandes o intimidantes sean los obstáculos que enfrentemos, Él está a nuestro lado, otorgándonos la fuerza para superarlos. Su presencia es una fuente inagotable de coraje y determinación, permitiéndonos enfrentar desafíos con confianza y esperanza. En cada paso del camino, Dios es nuestro apoyo inquebrantable. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios es nuestro eterno compañero, especialmente en tiempos de adversidad. Aunque a veces podamos sentirnos solos o perdidos en la oscuridad, Él siempre está presente, cuidando de nosotros y mostrándonos el camino correcto. Su protección es constante y su guía infalible. En cada desafío, podemos confiar en que Él nos rodea con su amor y nos dirige hacia la luz. Su presencia es un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestra lucha. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios nos asegura que siempre está presente, dándonos la fuerza y el apoyo que necesitamos. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu fuerte y valiente, capaz de enfrentar cualquier adversidad con amor y confianza. Salmo 27:1. Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La omnipresencia de Dios es una garantía de que nunca estamos solos. En cada paso que damos, en cada desafío que enfrentamos, Él está ahí, brindándonos la fortaleza y el apoyo necesarios para superar cualquier adversidad y seguir adelante con confianza. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha creado un espíritu resiliente, valeroso. Esta fortaleza innata, reforzada con el amor divino, nos capacita para enfrentar cualquier desafío con determinación, confiando en que, con Dios a nuestro lado, todo es posible. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío.
Tener a Dios como nuestro protector y guía es la mayor seguridad que podemos tener. Su presencia en nuestras vidas elimina cualquier sombra de miedo, recordándonos que, con Él y confiando en Él, no hay desafío demasiado grande, ni obstáculos insuperables. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, porque Dios es el que va contigo. En cada momento de duda o temor, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios está constantemente con nosotros. Su presencia inquebrantable nos otorga un valor inigualable, permitiéndonos enfrentar y superar cualquier obstáculo o adversidad que se presente en nuestro trayecto. Romanos 8:38 al 39. Porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. La esencia del amor divino es constante y perdura a través del tiempo, a pesar de las pruebas y tribulaciones que podamos experimentar. Podemos estar seguros de que el amor nunca flaquea ni se desvanece. Su amor es como un faro constante en nuestras vidas, proporcionando consuelo, guía y fortaleza a cada paso del camino. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La presencia y poder de Cristo en nuestras vidas nos otorga una fuerza sobrenatural para enfrentar y superar desafíos. Aunque los obstáculos puedan parecer insuperables y los miedos abrumadores, con las enseñanzas que Jesús trajo a nuestro mundo, obtenemos la capacidad y determinación para vencerlos. Su amor y guía nos empoderan para avanzar con confianza y valentía. La vida es un viaje impredecible, lleno de desafíos y pruebas que a menudo nos llevan al límite de nuestra resistencia. En esos momentos, es fácil verse abrumado por el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, no estamos solos en esta travesía. Cada uno de los versículos mencionados es un recordatorio de que tenemos un aliado eterno en Dios, que siempre está dispuesto a sostenernos y guiarnos a través de las tormentas de la vida. El miedo es una reacción natural ante lo desconocido, pero la fe es la herramienta que nos permite enfrentar ese miedo con valentía y determinación. La Biblia no solo es un libro de historias y enseñanzas, es una fuente inagotable de inspiración y consuelo que nos muestra el camino hacia una vida plena y significativa. Cada palabra escrita en esos versículos es un testimonio del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Dios está con nosotros, brindándonos la fortaleza y la valentía que necesitamos para superar cualquier obstáculo. Así que, cuando te sientas abrumado por el miedo o la duda, recuerda estos versículos y encuentra en ellos la inspiración para seguir adelante. Permítele ser tu faro en la oscuridad, iluminando tu camino y recordándote que, con Dios a tu lado, no hay desafío que no puedas superar. Que estos versículos sirvan como un recordatorio constante de la presencia de Dios en tu vida y de su inquebrantable amor por ti, y que, con cada paso que des, sientas su guía y protección, llevándote hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Que tu fe sea siempre más grande que tus miedos, y que la luz de Dios ilumine siempre tu camino.
Vive cada momento al máximo. Celebra la existencia. Vive cada día, pues la vida es un regalo precioso que nos brinda la oportunidad de disfrutar y aprender. No te quedes atrapado en el pasado. Vive en el presente, ese instante mágico que es el único que realmente poseemos. Atrévete a cometer errores, pues a través de ellos crecemos y evolucionamos. No te sumerjas en la tristeza. Cada día es una nueva oportunidad para sonreír y ser feliz. La vida es una serie de momentos y es nuestra elección cómo interpretarlos. No te pierdas en las sombras del ayer. Brilla en el hoy. La vida no es un enigma a resolver, sino una experiencia para vivir plenamente. En los días oscuros, recuerda que son oportunidades para fortalecerte y crecer. Actúa con pasión y propósito, como si cada acción fuera la última. La vida es un lienzo, y tú eres el artista. Pinta con colores brillantes y trazos audaces. No te limites por el miedo o la duda. Atrévete a soñar y a perseguir esos sueños. La vida es un viaje, y cada paso es una lección. Aprende, crece y avanza con determinación. No te dejes llevar por las opiniones de otros. Tú eres único y valioso. Ama, ríe, llora, sueña y vive con intensidad. La vida es corta, así que haz que cada momento cuente. No esperes a que la felicidad venga a ti. Crea tu propia felicidad. La vida es un reflejo de tus acciones y decisiones. Asegúrate de que reflejen lo mejor de ti. La vida es un regalo, una oportunidad para crecer, aprender y amar. No desperdicies ni un solo momento. Vive con pasión, con propósito y con amor. Y recuerda siempre que, independientemente de las circunstancias, tienes el poder de elegir cómo vivir tu vida. Haz que cada día cuente. Enfócate en lo positivo y deja atrás lo que te detiene. Busca siempre aquello que te impulse a crecer y evolucionar. No te limites a existir. Vive con pasión y propósito. Si sientes que tu camino no es el correcto, ten el valor de cambiarlo. Ama la vida, celebra cada momento y agradece por las bendiciones grandes o pequeñas. El fracaso no define quién eres. Es simplemente un obstáculo que te prepara para un triunfo mayor. Aprende a dominar tus emociones, a disfrutarlas y a usarlas en tu favor. La vida es un regalo y el presente es todo lo que tenemos. No te pierdas en el pasado ni te preocupes demasiado por el futuro. Vive el ahora con intensidad. Cada persona tiene su propia historia, sus propias luchas y victorias. No juzgues el camino de los demás, pues cada uno tiene su propia perspectiva y aprendizajes. La vida es un viaje en una sola dirección, hacia adelante. No te detengas por los errores del pasado. Aprende de ellos y sigue. La vida está llena de pequeños momentos que, juntos, crean una gran historia. Disfruta de cada instante. Encuentra belleza en lo simple y celebra las pequeñas victorias. Trabaja en lo que amas y encontrarás alegría en cada día. La vida es una serie de decisiones y actitudes. Elige siempre el camino del optimismo y la gratitud. No permitas que el tiempo te detenga. Enfrenta tus desafíos con valentía y determinación. La vida es un lienzo en blanco y tú eres el artista. Pinta tu historia con colores brillantes y trazos audaces. Recuerda siempre que la vida es un regalo y está en tus manos hacerla extraordinaria. Vive con pasión, ama con intensidad y sueña sin límites. El miedo es una constante,
pero no debe ser un obstáculo. A pesar de los desafíos, el sol siempre brilla al día siguiente, ofreciendo un nuevo comienzo. Valora tu autenticidad y vive a tu manera, pues eso es más de lo que muchos pueden afirmar. Si esperas que otros cambien tu realidad, podrías esperar eternamente. El miedo y la ansiedad surgen cuando nos proyectamos demasiado en el futuro y olvidamos vivir el presente. Agradece cada día y vive sin quejas, disfrutando cada momento. No te apresures por la vida. Tómate el tiempo para saborearla y divertirte. El presente es todo lo que tenemos. El pasado es un recuerdo y el futuro una incertidumbre. La suerte es directamente proporcional al esfuerzo que pones. Cuanto más trabajas, más suerte tienes. Cada instante es precioso si sabes apreciarlo. La verdadera belleza y felicidad están en los pequeños momentos. No esperes ocasiones especiales para celebrar. Cada día es especial. Un amigo verdadero es aquel que refleja tu esencia y nunca te abandona. La risa es el rayo del sol que ilumina los días más oscuros. La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. La verdadera riqueza está en los valores, no en las posesiones. La muerte es una certeza, pero cómo vivimos es una elección. No te aferres a lo que no puedes controlar y sigue a tu corazón. Un verdadero amigo ve más allá de tus imperfecciones. A veces las adversidades no vienen para dañar, sino para allanar el camino. La locura es repetir los mismos errores esperando resultados diferentes. La vida es un espectáculo y lo importante no es su duración, sino cómo la interpretamos. En la vida, no siempre se trata de tener las mejores cartas, sino de jugar bien con lo que tienes. Tocar fondo puede ser el cimiento sobre el que reconstruyes. La vida no siempre es justa, pero es un regalo precioso. Ama, vive y enfrenta los desafíos con valentía. A veces, la vida puede sentirse pesada, pero recuerda que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. La vida es un mosaico de momentos, experiencias y emociones que juntas forman la existencia. Cada día nos brinda una nueva oportunidad para abrazar el presente, aprender de nuestros errores y perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Es esencial recordar que no estamos definidos por nuestros fracasos, sino por cómo nos levantamos después de caer. La verdadera riqueza de la vida no se mide en posesiones materiales, sino en las relaciones auténticas, los momentos compartidos y las lecciones aprendidas. No debemos permitir que el miedo nos paralice. En cambio, debemos usarlo como un catalizador para crecer y evolucionar. La vida es un regalo efímero y cada día es una página en blanco esperando ser escrita. Enfrenta cada desafío con valentía. Celebra las pequeñas victorias y, sobre todo, vive con autenticidad y propósito. La vida es un viaje, no un destino. Disfruta del recorrido. Ama con todo tu corazón y nunca dejes de soñar. Porque al final del día, lo que realmente importa es cómo hemos vivido, amado y aprendido. Vive con pasión y haz que cada momento cuente. ¿Cómo brillar en medio de la tormenta? La vida a menudo se asemeja a una montaña rusa con subidas y bajadas.
Es un recordatorio plagado de sorpresas, retos inesperados y momentos de felicidad genuina. Pero, ¿qué sucede cuando la vida te lanza un giro inesperado? Cuando sientes que todo se alinea en tu contra y te encuentras en un ciclo descendente sin fin. En esos momentos, querido amigo o amiga, es cuando debemos invocar a nuestra fuerza interna y aferrarnos a un lema crucial: no permitas que la vida te derrote. La vida tiene una forma curiosa de ponernos a prueba. Es casi como si jugara a ver cuántas veces puede derribarnos. Pero la verdadera prueba no está en cuántas veces caemos, sino en cuántas veces nos levantamos. Los retos de la vida son como un entrenador personal para nuestras almas. Nos empujan a ser fuertes, más sabios y más decididos que nunca. Salmos 37, 23 al 24 dice: Dios afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Aunque tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Incluso cuando enfrentamos desafíos y tropiezos en la vida, Dios está allí para sostenernos y ayudarnos a levantarnos nuevamente. Es una promesa de apoyo y guía divina en medio de las pruebas. Seamos realistas. Todos hemos pasado por eso, ya sea con un contratiempo en el trabajo, en una relación fallida o algún problema de salud. La vida tiene el don de recordarnos que no siempre es un camino de rosas. Pero, ¿sabes qué? Es en esos momentos difíciles cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza y potencial. Piénsalo un momento. Las mayores historias de éxito del mundo suelen nacer de la adversidad. Los que se han enfrentado a los reveses más importantes son los que resurgen como un ave fénix en sus cenizas. Son los reyes y reinas de sus propios destinos, porque se negaron a quedarse en el suelo cuando la vida los derribó. Entonces, ¿cómo te levantas después de caer? Aquí te lo voy a decir. Aceptación. El primer paso para superar los retos de la vida es reconocerlos. Negarlo no te llevará a ninguna parte. Acepta la situación, acepta tus sentimientos y reconoce que está bien no estar bien a veces. Aprende de ello. Cada contratiempo es una lección disfrazada. En lugar de obsesionarte con el dolor, céntrate en la sabiduría que puedes obtener de la experiencia. Que puedes aprender de esta situación que te hará más fuerte en el futuro. Busca apoyo. No tienes por qué pasar solo unos momentos difíciles. Comparte tus cargas con tus amigos, familiares o algún terapeuta. Hablar de tus sentimientos puede ser increíblemente terapéutico y ofrecerte nuevas perspectivas. Incluso, puedes hacerlo aquí en los comentarios del video. Mantente positivo. Es fácil caer en la negatividad cuando la vida se pone dura, pero recuerda que una actitud positiva puede hacer maravillas. Rodéate de positividad, practica la gratitud y visualiza tu camino hacia la recuperación. Fíjate objetivos, márcate objetivos pequeños y alcanzables. Pueden ser objetivos diarios, semanales o mensuales, que te den una sensación de propósito y progreso. Alcanzarlos aumentará tu confianza y motivación. Adáptate y evoluciona. La vida es impredecible. A veces tienes que adaptarte a nuevas circunstancias. Así es que sé flexible y abierto al camino. Tu capacidad de adaptación es un testimonio de tu resiliencia. Cuídate. No olvides cuidarte. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu espíritu. Haz ejercicio, come bien, medita y dedícate a actividades que te aporten alegría.
El autocuidado no es ser egoísta. De hecho, es necesario para tu bienestar. Perdona y deja ir. Aferrarse a la ira, el resentimiento o la culpa solo prolonga tu sufrimiento. Perdona a quienes hayan contribuido a tu dolor, incluido tú mismo. Dejar ir el pasado te permite avanzar. Sé paciente. La curación lleva tiempo y el progreso puede ser lento. Sé paciente contigo mismo y confía en el proceso. Recuerda que incluso el roble más poderoso fue alguna vez una pequeña bellota. Sigue soñando. Nunca dejes de soñar, ni siquiera ante la adversidad. Tus sueños son el combustible que te impulsa hacia adelante. Utilízalos como un faro de esperanza y una fuente de motivación. En la gran historia de tu vida, recuerda que tú eres el protagonista y que tienes el poder de forjar tu destino. Los contratiempos a los que te enfrentas hoy no son más que giros de la trama que harán que tu viaje sea aún más épico. Así pues, abraza al rey o a la reina que llevas dentro. Luce con orgullo tu corona de resiliencia y no dejes que la vida te deprima. Romanos 5, 3, 4. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Los desafíos y sufrimientos que enfrentamos en la vida tienen un propósito: fortalecer nuestro carácter y producir esperanza. Es una afirmación de que, a través de las pruebas, podemos crecer y convertirnos en personas más fuertes y resilientes. La vida puede darte una patada, pero tú decides si te quedas abajo o te levantas más fuerte que nunca. Así es que mantente firme, enfrenta tus retos y recuerda que cada día es una oportunidad para elevarte más alto. Cuando vuelvas a levantarte, al final, no es el número de veces que caes lo que te define. Es el número de veces que te levantas y brillas, lo que realmente importa. Soy de Dios. Cuando te sientes tarde en la vida. La vida avanza y no podemos evitar compararnos, aunque sepamos que eso nos roba la alegría. En cuanto entramos en la vida adulta, se instala una especie de competición invisible. Es como si todos nos dirigiéramos a alguna parte y el primero que llegue allí será el más feliz. La competición ya era feroz en la infancia, pero nuestros corazones puros eran demasiado inocentes para comprenderlo. En la adolescencia, mientras nos desplazábamos por las redes sociales, empezamos a comprender que no iba a ser tan sencillo. Entonces, el juego de la vida comienza con la edad adulta, también conocida como el modo difícil. En cuanto cumples 18 años, empieza con alguien, a menudo un pariente cercano, que te dice, una mañana cualquiera: ¿te acuerdas de Juan? Ahora estudia en una prestigiosa escuela.
Una forma de recordarte que, de momento, eres un gran perdedor. Unos instantes después aparece Francisco, tu viejo amigo que acaba de licenciarse en Derecho. Y tú sigues intentando encontrar tu camino. Te encuentras vergonzosamente acechando Facebooks para ver qué lugar ocupas entre tus viejos amigos. Uy, Héctor sigue siendo un perdedor. ¡Qué alivio! Cuando los padres se cruzan, empieza el concurso. Mi hijo se hizo médico y salva vidas. El mío se hizo cirujano y salva más vidas que el tuyo. Pero, ¿por qué nunca he oído? Mi hijo se hizo feliz. Entre los 25 y los 30 años, la presión alcanza su clímax. La olla tiembla a punto de estallar. Gerardo y Claudia esperan su primer hijo. Paula y Mario, después de muchos problemas, compran su primera casa. Jorge y Luisa tienen un negocio multimillonario. Recibes todas esas noticias con ansiedad y piensas, ¿y qué tal si yo no puedo? El golpe de gracia llega cuando te enteras de que Héctor ha encontrado a su Mariana y que viven su mejor vida y te invitan a su boda. Entonces, es la sociedad y otras personas las que te obligan a encasillarte. Hay un punto en que cada oportunidad es buena para recordarte dónde estás en la escala, y cuando otros no te lo recuerdan, son las redes sociales, en tu propio teléfono, lanzando vidas y cuerpos perfectos ante tus ojos. La presión social es muy fuerte. Nos doblamos, intentamos no rompernos. Así que, para satisfacer a nuestros padres o a la presión de la sociedad, a la vocecita de nuestra cabeza que nos dice, haz algo, o a las tres cosas al mismo tiempo, empezamos a hacer cosas que nos morimos por no hacer, a estudiar cosas que odiamos, a querer gente que no queremos, a hacernos amigos de gente que nos desagrada, a ponernos la máscara y representar un papel, correr una carrera que no es la nuestra, construir un sueño que no es el nuestro, convertirnos en algo que no somos. El punto es que nunca se acaba. Cuando hayas logrado comprarte un coche, es el coche lo que van a comparar. Cuando logres sacar tu casa, van a comparar la casa. ¿Has visto la cocina de Mari? No sabía que Leti tuviera piscina. Justo cuando pensabas que habías escapado, vuelves a uno de los círculos del infierno. Soy padre, y cada vez que otro padre se cruza en mi camino, muchos de ellos tienen el reflejo de comparar a sus hijos con los míos. Siempre hay un maníaco de la competición que necesita acabar con la diversión, que no tiene más remedio que abordar el tema. Se acerca a ti como un conquistador. Cuando estoy de humor burlón y empiezan a hacer listas grandilocuentes de las cualidades de sus hijos, pero luego saco mi as bajo la manga. Mi hijo toma clases de programación y tiene amigos con los que habla en inglés. Luego, procedo a mostrar una prueba alterada. Sus ojos se desintegran, pierden su brillo, se estremecen al preguntarse si mis hijos son mejores que los suyos. Peor aún, puede que ya sean mejores que ellos. Al pobrecito de Joel le van a dar clases intensivas de piano este mismo fin de semana. Ni siquiera va a entender qué ha hecho para merecer ese castigo. Después de todo esto, estarás pensando, sí, así me siento ahora. ¿Cuál es la solución? ¿Qué quieres que te diga? Sigue tu sueño.
Inténtalo. Tendrás el peso de tus esperanzas, de tus sueños, de tu familia, de la sociedad a tus espaldas. La mayoría seremos recompensados con dudas y odio. Dudas de los que te quieren y te dicen: ¿estás seguro de esto? Parece peligroso. Deberías tener cuidado. Quizá deberías intentar ser abogado como tu amigo. O el odio de quienes nos odian por intentarlo y que tienen que aprovechar cada oportunidad para desaprobar tus ideas y sueños. Sí, la mayoría de la gente ve todo lo que ocurre en esta vida a través del prisma de su propia existencia. Es un poco triste. La desgracia de uno es la felicidad del otro. He tenido tantos fracasos que no puedo contarlos. A veces pienso que he tenido más éxito en los últimos años porque he tenido el valor de no rendirme nunca. No porque sea especial, sino porque soy más terco que un burro. Porque aunque sea difícil, intento mantener ese sentimiento. Si te sirve de algo, no creo que seas un perdedor. Mientras lo intentes es suficiente. Mayra se convirtió en una gran empresaria mientras tú aún estás buscando tu camino. No pasa nada. Elizabeth ya ha tenido hijos mientras tú no encuentras el amor. No pasa nada. Armando ya tiene una casa mientras tú sigues en tu pequeño apartamento. No pasa nada. Deja que se preocupen por ti si quieren, pero no te preocupes por ellos. La envidia es un pecado mortal. Los celos que se derivan de ella no pueden hacer ningún bien. Todo el mundo sigue las reglas del juego y, sin embargo, no veo a mucha gente feliz alrededor. Muchos permanecen atrapados en TikTok o Instagram, pero cuando se le acaba la batería al celular, sus sonrisas se desvanecen. Sartre dijo alguna vez: el infierno son los demás. Es un pensamiento interesante. Si estuviéramos solos en este planeta del universo, toda esta competencia desaparecería. Ya no haría falta saber quién es el más rico, el más guapo, la más alta, el que tiene el coche más bonito, la cocina, la vida. Tal vez la solución sea vivir tu vida pensando que los demás no existen. Demasiado ocupado construyendo tu mundo como para dejar que los mundos de los demás choquen contra el tuyo. Entonces, la mejor forma de ganar es no jugar. Solo te diría que lo intentaras, que sigas haciéndolo, con todas tus fuerzas, incluso cuando parezca que no te queda ninguna. Te diría que no te rindieras, que lo dieras todo para evitar el riesgo del arrepentimiento. Respira hondo, sé valiente. No es fácil. Nadie nos dijo lo difícil que iba a ser. Déjame decirte una cosa. Si sigues intentándolo, si sigues intentando hacer el mundo un lugar mejor, si sigues intentando hacer de tu mundo un lugar mejor, si sigues intentando hacer del mundo un lugar mejor para la gente a la que quieres, por si sirve de algo, estoy orgulloso de ti y espero que encuentres el camino, aquel que te haga feliz. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara Dios, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Soy de Dios. La belleza del silencio.
El silencio, en su majestuosidad, a menudo resuena más profundamente que cualquier palabra. Cuando optamos por abrazar el silencio, es porque reconocemos que no cualquier palabra merece ser pronunciada. En lugar de llenar el espacio con palabras vacías, el silencio nos invita a meditar, a sopesar nuestras emociones y a conectarnos genuinamente con quienes nos rodean. En la rica tradición del Islam, se valora el arte de comunicar con propósito y significado. Al compartir palabras llenas de sabiduría, iluminamos a otros con conocimientos y bondad. En lugar de dejarnos llevar por el impulso de hablar constantemente, el silencio nos brinda la oportunidad de escuchar y comprender. Al aprender a valorar estos momentos de quietud, nos volvemos más atentos a cuándo es el momento adecuado para hablar y cuándo es esencial escuchar. Al elegir nuestras palabras con cuidado y amor, no solo evitamos el ruido innecesario, sino que también las usamos con intención y conciencia, creando armonía y entendimiento en nuestro entorno. Abu Huraira compartió las sabias palabras del profeta Mahoma. El que verdaderamente cree en Dios y en el día final, que pronuncie palabras de bondad o que guarde silencio. Ibn Umar transmitió otro profundo mensaje del profeta. Limita tus palabras a menos que sean alabanza a Dios. Hablar en exceso puede endurecer el corazón, y aquel con el corazón más endurecido es el que se encuentra más distante de Dios, resistente a la guía divina. El silencio, en su profunda sabiduría, es a menudo visto como una victoria del orador. En verdad, aquel que elige el silencio demuestra una fortaleza interior que supera con creces a quien responde impulsivamente. En el fragor del momento, las palabras pueden escapar sin filtro, llevando a futuros arrepentimientos. Un sabio una vez reflexionó: si te detienes a responder a cada perro que ladra, jamás alcanzarás tu destino. Es innegable. A menudo quienes nos rodean se pierden en charlas y chismes, olvidando centrarse en sus propios caminos y aprendizajes. Abdullah ibn Amr transmitió las palabras del mensajero de Dios. En verdad, Dios desprecia entre los hombres al orador extravagante, que agita su lengua como el aleteo de una vaca. Dios ha elevado a los seres humanos por encima de todas las criaturas del universo, otorgándoles el don del lenguaje y la capacidad de razonar. Esta distinción se debe a la habilidad única de los seres humanos para comunicarse y reflexionar, lo que nos coloca en una posición de honor y responsabilidad. Dado que se nos ha conferido este regalo especial de la palabra y el pensamiento, es esencial que lo utilicemos con sabiduría y rectitud, alineándonos con las enseñanzas de Dios. Al actuar y pensar en armonía con la voluntad divina, tenemos el potencial de transformar el mundo, estableciendo justicia y paz. Es nuestro deber sagrado emplear estos dones con responsabilidad y propósito divino. Como está escrito en el Sagrado Corán: oh creyentes, recordad siempre a Dios y hablad con rectitud. Él bendecirá vuestras acciones y perdonará vuestros deslices. Y aquel que siga el camino de Dios y de su mensajero habrá alcanzado una victoria inmensa. Por lo tanto, es esencial que mantengamos una perspectiva positiva y recordemos la efímera naturaleza de la vida. La muerte puede llegar en cualquier momento,
y es imperativo actuar con bondad y comprensión en todo momento. Una vez que dejemos este mundo, no tendremos la oportunidad de enmendar nuestros errores. No obstante, mientras estemos vivos, tenemos la capacidad de corregir nuestros fallos, mostrando amabilidad y hablando con sabiduría. Si no tenemos palabras constructivas que ofrecer, es preferible guardar silencio. Esta es la esencia de la vida de un verdadero hijo de Dios. No albergar ni expresar malos pensamientos sobre otros y, cuando se elige hablar, hacerlo con gracia y benevolencia. En efecto, cuando depositamos nuestra fe y confianza en Dios, nos alejamos de las dudas y sospechas. Esta confianza purifica nuestro corazón y mente, evitando que alberguemos pensamientos negativos hacia los demás. El Islam, en su sabiduría, nos guía a actuar con paciencia y comprensión. Así, cuando nos enfrentamos a alguien que actúa con ignorancia, en lugar de responder con hostilidad, se nos aconseja abordar la situación con serenidad y silencio, demostrando así la verdadera esencia de la paz y la comprensión. Proverbios 17:28. Incluso el necio, cuando calla, es tenido por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. Este versículo nos enseña sobre la sabiduría del silencio. No siempre es necesario hablar para demostrar inteligencia o sabiduría. A veces, el silencio es la respuesta más prudente y puede evitar conflictos o malentendidos. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago nos aconseja ser rápidos para escuchar y lentos para hablar o enojarnos. Esto refuerza la idea de que debemos ser reflexivos antes de responder, evitando así palabras impulsivas que puedan herir a otros.